esto y otros puntos interesantes más. ¿Cuál es la lectura para los que hoy se beneficiaron del voto? Sí, señor, en este caso la Revolución Ciudadana, sin olvidarnos que ese mismo mandante, el pueblo ecuatoriano, así como juzga, critica, levanta, también condena en las urnas. Entonces hay que cumplir lo que tal vez no se cumplió, como el tema de la seguridad, el tema del empleo, el tema de la salud, no hay medicamentos en los hospitales y tantos puntos interesantes de analizar. 18:10. Actitud arrogante, vanidosa, hace que Lazo se desconecte de los intereses de la ciudadanía. Una actitud definitivamente por demás de un mandatario. 18:10. Doctor Javier Sánchez Holguín, muchísimas gracias por su presencia en este panel, director provincial del Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17. Lo hemos invitado, doctor, después de los resultados que fueron de conocimiento público, para conocer cuál es su opinión en este proceso que definitivamente cambió incluso el tablero de las encuestas que daban favorito a otros grupos y en la práctica la realidad fue distinta. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Felicitando al cumpleañero. Claro que sí, a nuestro principal, el doctor John Copiano, su amigo. Entrando al tema, en realidad sí nos sorprendió a muchos los resultados que se han producido en estas elecciones, porque no se veía venir realmente la figura de Aquiles, por ejemplo, aquí en Guayaquil, y todo el mundo estaba seguro que la abogada Cintia iba a continuar en la alcaldía, de buenas o malas maneras, pero todos creían que iba a continuar. Entonces sí se produce una sorpresa, creo que fue a todo nivel, esta incursión de Aquiles de Aquiles en relación al voto que alcanzó. ¿A qué se debió esa sorpresa? ¿Qué considera usted, doctor, como ciudadano de este país, como hombre de opinión, como director provincial de una agrupación política? ¿Qué considera que quiso decir el mandante, que es el pueblo ecuatoriano, en las urnas? Bueno, yo creo que más bien ha sido un voto no de reflexión, tampoco de rechazo ¿no? Total. Ya. Porque también el porcentaje que tiene Cintia no es nada pequeño, ¿no? Perfecto. Van en una forma, está casi con una aceptación bastante alta. Bien. Porcentualmente hablando. Creo que alcanza el 30 o el 31%. Y el otro el 39 o 40, algo así por ahí van. Entonces, no es tampoco que un voto de decepción. Una brecha amplia, ¿no? En todo caso es muy... Claro, no es tampoco, por ejemplo, que fuera 15, claro, 20 puntos. Son creo 8 o 9 puntos. Perfecto. Entonces, la sorpresa es en cómo se manejó los últimos días la cuestión de la candidatura. Eso puede haber influido en la decisión del voto, porque recordemos que de acuerdo a las encuestas, que ahora resulta que no son tan serias que se diga, las encuestadoras, había un alto porcentaje de gente que estaba indecisa. Y entonces esa indecisión, ese grupo de indecisos, parece ser que a última hora, como casi siempre está ocurriendo ahora en las últimas elecciones, tomó un camino. Tal vez el camino que más le agradaba o el camino que más le gustó. Y dio el voto a quien prefirió. En este caso, en Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y en el caso de la provincia, doctor, que tampoco era favorita Marcela Guiñaga. Bueno, más o menos sucede lo mismo. Ya. Ahora, el análisis ya porcentual, lo que tenemos que ver es que en realidad se revela que el grupo RC5 tiene un voto duro, digamos así, duro.
que un voto alcanza, cautivo. o un voto cautivo que alcanza el 30%, que es similar a lo que alcanzó el candidato Arauz para la presidencia. Pero doctor, ¿esto qué consideramos? ¿Que se debe a la figura de Rafael Correa? Podría ser, porque en realidad los que le han venido haciendo la propaganda a, a la propuesta Claro. que da Correa es el propio gobierno o los propios últimos dos gobiernos, porque no lo han dejado descansar en paz. Todos le han echado la culpa a Correa y entonces Correa resulta ser el niño malo. O sea, y a la vez también que lo victimizan. Lo victimizan, pues, y entonces frente a eso indiscutiblemente que la figura no desaparece. Es decir, doctor, el eslogan "con Correa estábamos mejor", ¿considera que también pudo haber impactado? Sí, porque precisamente no ha habido una mejoría en las relaciones del gobierno con el pueblo. Con Lenin pasó lo mismo y con Lazo hoy tenemos una serie de temas que el pueblo está reclamando. Entonces, todo eso tiene su influencia a la larga o a la corta. Ahora, es indiscutible también que los candidatos tienen también cierto grado de aceptación, porque no es que solamente a través de una figura van a alcanzar un resultado. Tienen también que hacer cierto esfuerzo, cierto grado de esfuerzo, que aparentemente lo hicieron bien, ¿no? Yo creo que eso también decidió en las urnas el voto por esta línea o sujetos políticos. Doctor, y en el caso de la consulta popular, ganó el no. Obviamente el gobierno venía aupando las 8 preguntas en favor del sí. ¿Y qué quiso decir el pueblo con escoger por la ruta del no, doctor? ¿Un rechazo al gobierno de pronto? En ese caso sí considero que es un rechazo, porque las diferencias son bastante fuertes, no son mínimas. Y entonces la sabiduría popular le ha dado un no, un rechazo al gobierno. Básicamente esa es la situación, porque entrar a una discusión de orden más profundo sobre qué querían decir con las preguntas era casi imposible. Alcanzar el nivel de entendimiento se requiere demasiado tiempo y tuvimos un mes o menos de un mes para hacer la campaña por el sí o por el no y hacer entender todas las situaciones que se podían configurar, si ganaba el sí, si ganaba el no, o cuál era la concepción real de las preguntas, requiere mucho más tiempo. Perfecto. Doctor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eligió a sus vocales. Dentro de un marco de opinión dividida, había mucha gente que decía que el Consejo no tiene razón de ser, que volvamos a lo que anteriormente era la nominación a través de una terna al interior del Congreso desaparecido y Asamblea. Por otro lado, decían que no, que los vocales del Consejo de Participación deben de existir, pero definitivamente alejados de todo vínculo de orden político, despolitizados, despartidizados, pero en efecto hemos visto que ha habido nombres que en algún momento ocuparon cargos públicos, puesto obviamente por el poder político, y ese escenario también de alguna forma pues va demostrando que sí existió algún tipo de vínculo. ¿Qué se espera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor, que tiene la gran responsabilidad de nominar a cargos importantísimos como el Contralor General del Estado, como el director del Consejo de la Judicatura, a cargos importantísimos que tiene el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué se espera, doctor? Sí. Bueno, en relación a este punto, el concepto de lo que es la participación ciudadana es interesante. Sí, claro, y tiene su razón de ser. Lo que sucede es que se ha desnaturalizado la concepción y entonces se ha politizado.
tanto es así que la influencia política ha impedido que los participantes vayan en forma neutra al Consejo de Participación. Ya. Y por el contrario, como bien lo manifiestas, estamos frente a candidatos que han ganado aupados bajo cierta bandera política, lo cual debería de ser considerado en el momento de decidir si efectivamente se los puede posesionar o no, porque se supone que este consejo no tiene que tener la influencia de ningún tipo de orden político. Claro, tiene que estar totalmente independiente. Así es. Pero ahora tenemos un consejo de participación elegido donde se ha visto la presencia de sujetos políticos que han ocupado candidaturas. Y eso tiene que tener algo, ¿no? Una consecuencia. Tiene que verse... Puede llegar hasta una destitución de pronto, doctor. Puede llegar hasta eso porque la concepción si hacemos respetar la norma. Claro, la concepción es distinta. Perfecto, 18:20. Doctor Javier Sánchez Holguín, han habido serias denuncias de que existió fraude, de que se encontró una oficina paralela al interior mismo de la delegación Consejo Electoral del Guaya, lo dice el propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita. Estas denuncias, doctor, graves por cierto, ¿qué opinión le merece a usted, doctor? Mucha gente da criterios diversos en torno a lo que expresa el vocal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, sobre la denuncia que abrió una puerta, encontró varias personas trabajando con actas, practicando firmas, un escáner conectado al sistema del Consejo Electoral. Doctor, ¿cuál es su opinión como director provincial de un partido que también participó en este proceso? Bueno, lo primero que se me vino a la mente fue el recuerdo de esa tira cómica que había Gasparín, el fantasma amigable. Ya. Porque Gasparín asustaba a todo el mundo, pues, ¿no? Claro. Entonces, ahora no han creído o tratado de convencer a través de un susto de que ha habido fraude. Suena bastante infantil, porque no solamente hay anillos de seguridad dentro del edificio del Consejo. Claro, lógico. Sino que además resulta hasta fuera de lógica que hayan estado en ese accionar y no haya ni un preso. ¿Por qué en el momento que descubre eso, estando rodeados por la fuerza pública? Yo lo dije, doctor, aquí en días anteriores. No eso es un delito, doctor, eso es un delito flagrante. Un delito flagrante. Ya. Tenía que llamar a la fuerza pública y hacer detener a todos los que estaban ahí. Eso es lo que a mí me extraña. Claro. O sea, y en de el ahí momento empezó la actual, investigación. desde el momento actual al momento actual y poder poner orden, doctor. Así es, tenía que actuar en esa manera, porque si no queda sencillamente como me parece que, y eso es demasiado serio para sencillamente estar en una situación de esa naturaleza. Tenía que haber una actuación mucho más fuerte, más firme, y no se lo hizo. Y sencillamente lo que se trata es de crear una especie como de cortina de humo, como que hubo fraude, como que se preparó un fraude. Y ahí surge la otra pregunta, ¿fraude para qué? Claro, lógico. ¿Para favorecer a quién? Claro, porque si es solamente para la cuestión del referéndum y beneficiar al no, o beneficiar al sí, que en este caso más sería al sí porque estaba perdiendo, no cabe en la cabeza que si pueden hacer eso, ¿por qué no hicieron lo mismo en todo el proceso electoral? Y entonces crear toda una duda en relación a los resultados. Y entonces se convierte esto en otra chispa de distracción para evitar a la final otras cuestiones que se venían sobre la picada, como el asunto de las declaraciones que se han dado a nivel de la Asamblea, de ciertas actuaciones en las cuales está envuelto el presidente de la República.
Son cuestiones que hay que analizar, ¿no? Ir viendo el panorama, porque de un tiempo acá nos hemos acostumbrado a que una cosita la queremos tapar con algo mucho más grande, distraer la atención. Y la gente muchas veces sí cae En ese juego. en ese juego de distracción. Perfecto. Doctor, ¿cómo quedó su partido? Ustedes también participaron en muchos cantones con Alianza, participaron en este proceso interno 2023. ¿Cómo les fue? ¿Lograron algún espacio por Alianza, ya llámese de concejalía, alcaldía, juntas parroquiales a nivel de la provincia? Bueno, a nivel de la provincia sí alcanzamos como 5 concejales en diversos cantones. Bien. Y en algunas juntas parroquiales sí tenemos también representantes. No es el triunfo que esperábamos, porque también no se pudo realizar un control electoral muy cerrado debido a ciertas falencias que Pero teníamos. ustedes se reunieron con otras agrupaciones políticas días antes de las elecciones, Claro. doctor. Me recuerdo con la Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica, estuvo Renán Borbuga, bueno, varias agrupaciones políticas para juntos cuidar y precautelar la voluntad popular y que se respete ese voto democrático. Sí, precisamente por eso, en base a toda esa estructura es que nosotros pudimos más o menos tener un control, pero no el deseado, ¿no? Claro, porque se requería demasiada logística y recursos económicos, y eso no lo tenemos. Y entonces se logró tener cierto grado de control sobre el proceso, y los resultados están ahí. Perfecto, 18:26 en el país. ¿Qué decirle a este gobierno, doctor, ya una vez conocido el proceso, el resultado, como una sugerencia a este gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bueno, en este momento, para mi concepto, el gobierno está en la línea roja. Está bien delicada la situación con todo lo que se está viviendo, todo lo que se ha experimentado, las situaciones de las últimas declaraciones a nivel de la Asamblea. Entonces, sería importante que el gobierno empiece a tener cierta visión más real de cuál es su situación y logre, a través de ese razonamiento interno, logre establecer algo que en verdad beneficie al país. Lo más saludable sería que se retire realmente y deje paso a que democráticamente se continúe dentro de la vida democrática del país, porque caso contrario esto va a ser una olla de presión que puede reventar, lo cual creo que nadie quiere, ¿no? Y tampoco es de buen resultado para el país, no es de beneficio, doctor. Tampoco, porque inclusive todas estas situaciones ya han hecho que el riesgo país... Ya lo hemos vivido, ¿no? Claro, y el riesgo país ya cayó. Entonces, estamos en una situación bastante difícil. Vea este titular, permítame, por favor. Dice, actitud arrogante y vanidosa hace que Lasso se desconecte de los intereses de la ciudadanía. Por favor, para leer, difícil reconocer al monstruo del gobierno porque tiene demasiadas caras, afirmó el día de ayer la ex ministra de Inclusión Económica y Social, May Montaño, al expresar que el Ejecutivo ha perdido el rumbo. El presidente Lasso ha declarado la guerra e incluido a la libertad de expresión como su enemigo, algo que es peligroso, dice May Montaño. May Montaño lo apoyó a Guillermo Lasso, era de esa misma línea, fue ministra al inicio, luego tomó distancia y hoy expresa esos comentarios, doctor. Sí, es que en realidad son comentarios que calzan al punto en lo que está sucediendo actualmente. Por eso decía, el gobierno está en la línea roja y el presidente Lasso tiene que hacer un análisis interno para ver su posición real dentro de todo este proceso. Y lamentablemente o beneficiosamente para el país tiene que retirarse. 18:29. Queremos agradecer al doctor Javier Sánchez Holguín, director provincial
del Partido Socialista Ecuatoriano en Guayas. En la parte final, su mensaje, doctor. Bueno, nos acercamos a los carnavales, vamos a disfrutar los carnavales tratando de despejar ¿Se va a algún lado en familia, doctor? La verdad que nunca me gusta salir en fiesta. Ya. Sí, prefiero estar en la casa. ¿Juega carnaval en el barrio mismo ahí? Años que no juego, no ¿cierto? Juega, doctor. Entre la familia jugábamos cuando éramos más pequeños, Qué pero bien. Años que no juego carnaval. Qué a bien. la final me dé un bañito en Se carnaval. anima, ¿no? Se anima. A la final. Bien, muchísimas gracias, doctor Javier Sánchez Holguín, por su presencia. Vamos a una pausa. Escuchamos al doctor Javier Sánchez Holguín, director provincial en Guayas del Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17. No se vaya del dial. Enseguida retornamos.